a poner para grabar. Perfecto. Estábamos yendo al corte. Después de los anuncios publicitarios, damos la palabra a Lucía Constanza Canales. No, igual, Adelante. no, igual yo no pude preparar nada porque mi mejor amiga perdió al padre hace unos días y estuve con eso. Así que no estuve mentalmente, físicamente en otra cosa. Contame, Lucía, de lo que escuchaste, si hay alguna cuestión que te llamó la atención, te gustó algún tema en particular, algo para comentar. No, me gustó el de ambos, hubo como siempre una maravilla, yo ya he cursado un montón de cosas con él y siempre tiene un don de la palabra. Me gustó lo mismo que decía Antonella, el tema, cómo tratar siempre los temas de la inclusión, de cómo se fija que todo el mundo se sienta cómodo, que todo el mundo pueda acceder a la educación, que bueno, es un medio obviamente súper importante. Y respecto a Lucía, la bióloga, también me gustó cómo incluyó los diferentes temas para hablar también sobre algo y nada, también dar un montón de perspectivas que bueno, que uno obviamente no tiene en cuenta. Buenísimo. Bueno, gracias por el aporte. Y Cristian, querido Cristian, te escuchamos. Hola Marco, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo hice, sí, un trabajo del modelo de Toulmin, también bastante acotado con el tiempo, o sea, en 2 días y tenía muchas cosas que hacer también, mucho laburo, pero bueno, creo que ahí está. Lo voy a leer porque no tuve el tiempo suficiente como para poder memorizarlo, digamos, decirlo sin leer, así que no me gusta mucho leer este tipo de cosas, siempre me gusta exponer hablándolo directamente, es más creíble y en argumentación siempre es preferible. Y también me cuesta bastante, quiero decir, el tema de hablarle a una computadora. Si bien veo sus caras ahí haciendo así, pero mira que tengo ya como Zoom, pero no logro acostumbrarme sin mirar la cámara, el texto, bueno, bien, hecho estas aclaraciones previas. Bueno, yo el tema que voy a argumentar se trata de discriminación en playas públicas. A raíz de una nota periodística que leí hace unos días, me trajo para poder argumentar sobre este tema. Y les voy a, primero, en función de los hechos, les voy a leer brevemente, es una nota muy corta, que dice: discriminación en las playas públicas. Una vez más, las denuncias por la falta de espacio público en las playas se hará escuchar públicamente. La Asamblea por los Espacios Públicos del colectivo Faro de la Memoria invita a la comunidad a participar este domingo de una sombrilleada en el centro de la ciudad para defender las playas públicas. Desde los últimos veranos, las sombrilleadas se han vuelto una original manera de protestar contra el abuso de las concesionarias de balnearios privados sobre el sector público de la costa marplatense. Buscamos visibilizar la situación que sufrimos al ser expulsados de nuestras playas, así como también la problemática que genera la usurpación del espacio público por parte de privados y la falta de control del Estado. Denuncian y señalan al convocar a la comunidad a participar de la movilización. Dicha manifestación surge a raíz de un acontecimiento que sucedió en Playas del Sur. Personal Beach es la playa, no es esa, pero puse otra. Cuando se expulsó a un grupo de personas por parte del personal de seguridad del balneario que se encontraba instalados al costado del acceso a la playa pública con la excusa de que obstruían el ingreso a los clientes del balneario. En mi opinión, bueno, se percibe en este contexto una conducta discriminatoria en razón de considerar que quienes gozan de una situación socioeconómica más acomodada merecen un sector exclusivo y sin invasión de aquellas
que no comparten tal estatus y, por tanto, vale la ocupación ilícita por parte del concesionario para garantizar aquellas bondades de tranquilidad y relax ofrecidas como parte del producto a consumir, al punto de arrogarse competencias estatales en espacios públicos, de uso público, definiendo qué se puede y qué no se puede hacer en dicho sector. Vemos entonces cómo efectivamente el hecho de ocupar ilegalmente una porción de la costa destinada justamente al público en general, no al cliente, implica una exclusión del disfrute comunitario basada en una noción de estatus económico y exclusividad que se traduce en una conducta discriminatoria, que atenta contra el derecho a la ciudad y la participación ciudadana, como lo voy a desarrollar. En este sentido, es importante, respecto al warrant, en primer lugar es importante expresar el encuadre jurídico. El artículo primero de la ley 23.592 reza: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización. Y respecto del daño moral y material ocasional, a los efectos del presente artículo se considera particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o características físicas. Cabe destacar que la Constitución Nacional consagra el principio de igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 22 y 23, siendo este último, el inciso 22 del cuerpo legal, el que otorga jerarquía constitucional a instrumentos internacionales de derechos humanos, allí enumerados, los cuales a su vez consagran el mencionado principio de igualdad y no discriminación, en varias oportunidades, en más de una oportunidad. Ejemplos de ellos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 2, no lo voy a leer porque me parece que para redundar. También está en concordancia el artículo 2 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, algo similar expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 24, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 26, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2, 3 y 7. Todos estos que nombré son instrumentos que gozan de jerarquía constitucional, puesto bueno, que han sido incorporados en la Carta Magna, como bien decía anteriormente. Por otra parte, resulta necesario tener presente que estamos hablando de un espacio público que resulta un ícono de nuestra ciudad, como es la playa, ¿no? Mar del Plata es una ciudad muy importante por su puerto y por sus balnearios. Constituye uno de los destinos turísticos más importantes del país. Por dicho motivo, las playas cobran un significativo valor simbólico, tanto para la comunidad marplatense como para el turismo en general. En este orden de ideas, la playa constituye uno de los sitios preferidos de esparcimiento, tanto para el encuentro de la mayoría de las personas que habitan y visitan esta ciudad, y en particular para los y las vecinas que circundan las áreas de las playas. Entonces, podemos sostener que este lugar, la playa, está dotado de un gran sentido de pertenencia para la comunidad. Parece uno de los calificadores modales más importantes, el sentido de pertenencia que tiene la comunidad respecto de la playa. Como backing o respaldo, creo que en este sentido es hora entonces de preguntarnos cuál sería el concepto de espacio público. Para ello, por un lado, debemos tener presente que dicho espacio se relaciona de manera íntima con la noción de ciudad, lo cual, según señala Pablo Rizzo,
profesor de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2011, desde una perspectiva sociológica, es una construcción colectiva y una realización humana. También, conforme Lefebvre, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, de Barcelona de 1976, voy a expresar esto, que es uno de los máximos exponentes de la sociología urbana. Dice que el derecho a la ciudad contiene principios fundamentales como el ejercicio pleno de la ciudadanía. La ciudad como ámbito de realización de todos los derechos humanos. El derecho a apropiarse de ese espacio urbano, expresado como el derecho de uso, la equidad distributiva y el uso pleno de los espacios urbanos, prevaleciendo el interés colectivo por encima del derecho individual de propiedad y de intereses especulativos. En otras palabras, la función social de la ciudad y de la propiedad urbana, el derecho a la participación, es un derecho de los habitantes a jugar un rol central en los procesos de toma de decisiones relacionadas a la producción y gestión democrática de espacios urbanos a cualquier escala, dice Lefebvre. A esta altura del análisis creo que cabe preguntarse cuál podría ser la motivación de una empresa privada, como la mencionada, para que usurpe la facultad estatal de disponer qué se puede y qué no se puede hacer en un espacio público. Más aún, definir que quien paga y tiene el sustento económico para ellos deseado, estaría habilitado a desarrollar ciertas actividades en el ámbito público y quienes no pagan o que no cuentan con dichos recursos no pueden hacerlo, como instalar una sombrilla en la playa pública. Bueno, como resulta de público conocimiento, los sectores de Playa del Sur, y esto quería aclararlo, cuentan con administraciones privadas, ¿no? Derivadas de decisiones judiciales de hace más de 30 años, concesiones por parte del Estado municipal, que ofrece a sus clientes, principalmente, la característica principal es la exclusividad y la privacidad en las playas, y otros servicios como piletas, solarium, etcétera, todo lo que ya conocemos de los balnearios privados. Y a cambio de ese canon, una exclusividad en ese sector de la playa, que, como bien sabemos, hoy en día una carpa en un balneario está alrededor de los 100.000 pesos durante 15 días. Hay otras más baratas, pero es un promedio. Por lo cual acceden sectores de ingresos medios altos a ese tipo de servicios. Pero pensemos ahora en el concepto de discriminación que mencionaba. Así, Martínez Vivot entiende que existe discriminación cuando arbitrariamente se efectúa una distinción, exclusión o restricción que afecta al derecho igualitario que tiene toda persona a la protección de las leyes, así como cuando injustificadamente se le afecta a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad el ejercicio de alguna de las libertades fundamentales, expresadas por la Constitución Nacional. Las razones pueden ser raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, de cualquier orden, sexo, posición económica, como decíamos, o social, o de cualquier otra naturaleza posible. En este sentido, también el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo, el INADI, entiende que se trata de un acto de agrupar a los seres humanos según algún criterio elegido e implica una forma de relacionarse socialmente. Concretamente, suele ser usado para hacer diferenciaciones que atentan contra la igualdad, ya que implica un posicionamiento jerarquizado entre grupos sociales, es decir, cuando se erige un grupo con más legitimidad o poder que el resto, ¿verdad? Bueno, como posible refutación tengo un descargo, si se quiere, de la empresa, de la propia empresa, que alega al respecto de lo ocurrido el día de los hechos, que motivan esta acusación, que se hizo mediática, pero dice la empresa que, habiendo advertido que un grupo de personas se había instalado con sus reposeras y sus sombrillas en la línea de acceso a la playa pública,
se les solicitó amablemente que dichas personas se corrieran unos metros para poder liberar esa zona de la playa pública que debe estar siempre despejada por razones de seguridad. Entendiendo entonces que las razones de seguridad alegadas no resultan discriminatorias. Entonces acá, para refutar estos dichos, podemos encararlo de dos lados. En primer lugar, la empresa se arroga derechos que no le corresponden, como es el poder de policía, que le corresponde al Estado municipal. De esta manera, cuando hablamos de las interacciones, pensamos en la relación de lo público y lo privado, y cuáles son los actores sociales titulares en esas relaciones. En el caso particular, ese ejercicio regular está dado por los límites al ejercicio de la propiedad. Vale decir que la empresa acusada solo puede obrar en la medida que su titularidad se lo permite, pero no puede extenderse. No puede arrogarse facultades que le corresponden al Estado en sus diferentes jurisdicciones, en este caso al Estado municipal. Por lo cual, quien debería agraviarse, además, sería y debería rechazar este accionar abusivo de la empresa, es el Estado municipal, la Municipalidad General de Porredón, quien tiene el ejercicio del poder de policía, y que resulta ser la única autoridad competente en este caso para ejercer aquel poder en el ámbito del espacio público. La empresa solo puede circunscribirse hasta donde el vallado se lo permite, que en definitiva es la extensión de su concesión. Podemos decir entonces que de ninguna manera un particular, en este caso una empresa, podría arrogarse facultades estatales sobre espacio público, cuya regulación existe en pos del bienestar general, objeto principal de la función del Estado. Y eso como primer punto de refutación diría ante los dichos de la empresa. Pero también tenemos que tener en cuenta la valoración de los principios en pugna aquí, porque la empresa alega cuestiones de seguridad respecto de sus clientes, del balneario privado, así como también del resto de la comunidad que accede a la playa pública. Bien podría decirse que obstruyendo el acceso a la playa podría también ser aparejado un daño respecto de el ingreso de, hipotéticamente, ¿no? El ingreso de una ambulancia a retirar a alguien que se encuentra con una afección física o de salud. Ahora bien, en la valoración de los principios, podemos decir que el principio del acceso al derecho a la ciudad y el acceso al derecho a la playa, máxime en una ciudad como Mar del Plata, como decíamos anteriormente, es tan importante la playa, no solo para las personas que la habitan, sino para quienes vienen a vacacionar aquí, vienen a la playa. No vienen, por ahí gente viene por seguridad, pero yo creo que mayormente vienen a la playa, no a obtener seguridad. Esa ponderación de principios, considero que es más importante el acceso a la playa pública que, si se quiere, la seguridad dentro de un balneario privado. Entonces, bueno, refuto desde esa doble perspectiva. Bueno, es eso. Bueno, ante todo, felicitaciones, otro gran trabajo, otra gran manera de desarrollar el modelo Stephen Toulmin de manera muy enriquecida. Cristian, te felicito, espero que todos los que estamos presentes te agradecemos por ofrecernos esta forma de poner en funcionamiento este sistema. En ambos casos, en los tres casos que quería decir, vemos un excelente desarrollo que podría inclusive seguir adelante y transformarse en una buena investigación. Creo que van por un muy buen camino aquellos que escuchamos hoy a Hugo, a Lucía y a Cristian, tienen definitivamente un muy buen camino por delante si quieren emprender el camino de las investigaciones, porque todo lo que han desarrollado hoy es un excelente puntapié para seguir adelante,
profundizando. Excelente uso de los lenguajes, súper interesante cómo van mechando con distintas cuestiones que no se circunscriben únicamente al conocimiento que les es más cercano, en este caso Cristian es el derecho desde ya, pero sobre todo lo interesante de Cristian, que le pareció que podía llegar a complicarlo, para mí fue muy interesante que lo hayas leído de la manera en que lo leíste, ¿no? Porque por ahí podría haber sido leído de una forma un tanto, vamos a decir, aburrida, y sin embargo no fue así. Fue muy dinámico la manera en que lo encaraste de la lectura, y es un desafío muy grande, como bien decía vos. No tiene la misma, si se quiere, estrategia hacerlo así, ¿no? Leerlo, que hacerlo de esta manera. Sin embargo, como bien decías, aparecen nuevas formas, las cuales parece que tenemos que empezar a tomar como realidades. No sabemos hasta cuánto, y posiblemente para algunos siga siendo una posibilidad dar clases de esta manera, tener conferencias de esta manera, desarrollar, a mí me ha tocado desarrollar investigaciones de esta manera, defenderlas de esta manera. Así que está muy bien que, por más que nos moleste, tomemos el desafío de seguir adelante y romper con estas dificultades. Creo que no se trató en este caso una dificultad, todo lo contrario. Cristian nos introdujo también a la lectura, a la argumentación leída, ¿no? Que no es sencillo, y creo que lo logró más que correctamente. También apareció la cuestión de la ponderación de principios, Cristian, tema que hemos tocado a través de Robert Alexy. Aparece en Cristian una argumentación también que genera empatía, ¿no? Va más allá de los tecnicismos y aparecen las preguntas, ¿no? Y decir, por ejemplo, hablaba de la pertenencia, ¿no? Y esto de la pertenencia nos congrega a todos. Entonces, de repente, a través de una pregunta, de algunos conceptos, aparece este lenguaje de cercanía, ¿no? A quienes la argumentación se dirige. Así que muy bueno el desarrollo de todos estos elementos. Desde ya que nos introducen a algo que vamos a ver antes de cerrar la clase, que es cómo podemos, a través de estrategias que tienen que ver al momento de hablar, con las posturas físicas, nuestra colocación de la voz, el manejo de las manos, el manejo de los espacios, pero también de la argumentación cuando la tenemos que encarar desde la lectura y defenderla desde allí. Obviamente que no podemos en este momento hacer referencia a lo que escribimos, pero sí al momento de leerlo, si la argumentación surge de forma más natural o más artificial y es efectiva o no. Bien. Paso la palabra a Julio, a ver si nos sorprende como siempre lo hace. No, bueno, la verdad es que también sumar a lo de Cristian, en el sentido de que muy, muy interesante, y por ahí es el tono de ser aburrido. Hay veces que pasa en todos los ámbitos y mayormente en los académicos, cuando uno está estudiando y eso, de que parecería que cuanto más académico, más aburrido, ¿no? Y por ahí uno va a ver o participar en determinadas jornadas, por ejemplo, cuando se hacen las jornadas, si es una persona que se siente y lee, y uno dice, dámelo que lo leo porque te vengo a escuchar una persona, ¿no? Un lector de voz, ¿no? Y en ese sentido, por ahí, naturalizar a la persona es un poco de tener cierta empatía con el que está enfrente, ¿no? Y en ese sentido, es parte de la argumentación también, me parece que es parte de argumentar, es parte también de acercar, porque si recordamos que argumentar es también el tema de persuadir, de convencer, es una forma también de cómo
encararlo, ¿no? Hay veces como que se vuelve tan anticomercial que en realidad no hay nada que uno quisiera acceder o adquirir de aquello que uno está escuchando, más que nada en los ámbitos académicos son este tipo de cosas, ¿no? O cuando uno lee un libro, que también es una argumentación, y por ahí uno escucha, uno va leyendo y va viendo a la persona que llena el texto de tecnicismo, que en realidad hay que hacer un trabajo de hermenéutica que hasta uno no termina de entender si se entendía la persona que escribía lo que estaba escribiendo, porque hay veces que uno no termina siendo divulgativo. Y me parece que eso es lo que tiene un poco esto, ¿no? Cuando se expresó el tema de Toulmin, no escribí un texto, pero sí lo que hago es, a modo claramente por ahí esto es lo que me diferencia de no pertenecer al ámbito de la abogacía, pero sí es el tema de hacer un ensayo mental, ¿no? Una especie de ejercicio de cómo poder desarrollarlo. Y como lo habíamos visto de que en realidad la argumentación y este proceso de Toulmin lo podemos hacer en diferentes ámbitos, tenía pensado como si fuera en un examen final. Entonces, cuando uno se presenta ante un examen final, las personas que están en la mesa, en ese sentido funciona a modo de tribunal. Y su veredicto va a ser aprobado o desaprobado y hay que ver qué nota. Entonces, la persona que va a estar, en cierto sentido, presentándose a dar su tema, ¿sí? Se presenta, muchas veces el docente suele pedir un tema o algo específico y la preparación de todo aquel contenido que se ha ido estudiando. La garantía es básicamente el programa que ha desarrollado el profesor y ha dejado, entonces en el programa queda explícito, como garantía uno puede respaldarse, ahí estaba que iba a ser de esta forma, y como respaldo extra son las normativas como por ejemplo las OCA, ¿sí? o las normativas de la facultad, aquellas normativas que exceden al docente, ¿sí? Porque hay autarquía pero tampoco anarquía. Entonces hay un marco de respaldo que es de carácter jurídico y nacional también, ¿no? En ese sentido hay libertades, pero como en toda democracia, que podríamos discutir a ver el término democracia, pero son bastante restringidas a veces, ¿no? Luego el lenguaje, que vendría a ser lo que habíamos visto del Qualfier, es el lenguaje académico, el uso del marco teórico, ¿sí? Y tiene que ser básicamente con una idea implícita, ¿sí? Y esto es lo que uno va a estar demandando. Que la nota sea favorable a mi lado, ¿no? Entonces, yo sería en este sentido el que me estaría exponiendo, que me estoy defendiendo mi examen, mi tesis, y las personas tienen que dar un veredicto a mi favor. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Y tratar de verlo en dos ámbitos, en el ámbito del estudiante y en el ámbito de los docentes, poniéndonos de los dos lados. Se presenta toda esta situación y entonces el estudiante dice, profe, pregúnteme. Y entonces el profesor puede plantearle, bueno, ¿qué tema elegiste? No elegí ningún tema, tengo todos los temas más o menos preparados, pregúnteme. Y el docente puede decir, no, claramente habíamos explicitado de que tenías que preparar un tema y luego te preguntábamos. Así que si no tenés un tema preparado, te presentás en otro momento. La otra persona dice, no, pero eso me va a quedar a mí registrado en el analítico y no lo quiero registrar en el analítico de que me fue mal en esta presentación. Pero lo dejamos explicitado y esto lo hemos hablado incansablemente. A lo cual el estudiante plantea, bueno, pero eso estaba explicitado en el marco del programa que dejó, porque no lo he leído el programa. Y letra mata discurso. En ese sentido, podrían llegar a adquirir el carácter de decir, puede estar insinuado y aún implícito, tendríamos que ir a él. A lo cual también podríamos plantear cuál sería la normativa que la facultad establece para la toma de exámenes y cuál sería el requerimiento y las garantías que tengo como individuo con mi derecho a acceder a la educación y esta educación de cómo accederla
de aquella forma en que pueda estar acercándose la escuela hacia la persona y no la persona hacia la escuela, como bien planteaba Freire en esto de la educación bancarizada. Entonces, lo que se genera es un conflicto de partes y un conflicto de forma, a lo cual el proceso de docencia conlleva esta parte jurídica en la cual se debe generar un consenso, un elemento, un paper, donde queden explicitadas cuáles van a ser las normativas para poder llevar adelante durante el transcurso de la cursada y cuáles van a ser las condiciones de los finales. Ha pasado en estos periodos muchas inestabilidades y han ocurrido desafortunadamente muchas dificultades para muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque la tecnología no es inclusiva en ese sentido, porque no todos tienen acceso al internet, no todos tienen acceso a una computadora. Hemos tenido compañeros en la facultad que han tenido que leer a través de un celular toda la bibliografía, porque no tienen ningún lugar donde imprimir, ni tampoco tienen beca, ni tampoco tienen computadora, pero la exigencia estaba. Y por ahí no había buena señal, etcétera, etcétera, y ha habido aún inconvenientes en el caso de los exámenes, porque hay exámenes que se han tomado y se ha cortado la comunicación, se ha cortado la internet, y las personas quedaron excluidas. Entonces, en el mejor de los casos se piensan siempre en ámbitos que van a ser de las mejores, pero en ese sentido, retomando lo que dijo Hugo, y aún lo que también se planteó, ¿no? Con esto de la no discriminación y con esto de la inclusión y todo esto que se ha planteado, ¿cómo garantizar el acceso a la educación cuando ha sido un tema bastante vulnerabilizado en el medio de esta pandemia? No solamente la salud, sino también la salud mental y aún educacional en el sentido de la salud académica. Entonces, considero que ante este planteo habría que rever las formas porque cada docente, al exigir una forma particular de poder hacerlo, genera como un pequeño centro de poder. Y ahí viene la argumentación que por ahí uno podría llegar a plantear, ¿no? El hecho de está bien, tiene la virome, sí, pero yo también tengo derechos y garantías, también de deberes. Entonces, ¿hasta qué punto se puede plantear, viéndolo desde el docente, de que había pedido determinada actividad, y ante el estudiante el hecho de que, bueno, pero no estaba explicitado? Entonces, en el medio de todo esto, ¿cómo es el ceder en este sentido en las cuestiones de poder? Y sabemos lo que pasa cuando estos se elevan a ámbitos académicos más altos. Cuando se elevan a ámbitos académicos más altos, entran en que se pone en discusión, van, vienen, y casi nunca va a ser que te cambian de docente. Si te cambian de docente, hay que ver con todos los amigos de los docentes que tuviste el perjuicio. Entonces, ante esta situación muchas veces queda reflejado de que hay una cuestión de inequidad, donde en cierto sentido esta asimetría está bien marcada y los estudiantes muchas veces tienen que someterse a estas situaciones. Yo he estado en mesas de exámenes donde a compañeros le han tomado, dieron bien la parte del tema y cuando fueron a las preguntas balbucearon y los volvieron para atrás, siendo que si eran 2 instancias, mínimamente un 50% estaba bien hecho y eran felicitados por los docentes, pero vuelven la próxima. Entonces, en este sentido, hace que muchas veces la educación se vea como un monstruo grande, una cosa casi inalcanzable, se generan situaciones de estrés, se generan situaciones donde se doblega la voluntad y las emociones de las personas, y no como un camino y un proceso de ascendente hacia la meta que uno pudiera llegar a lograr para un mejor servicio a la comunidad. Entonces, en ese sentido, un poco la reflexión venía en ese aspecto y cómo este modelo de Toulmin sirve para muchos elementos, incluyendo también estos que parecerían no tener nada que ver, pero que están, que es que uno tiene que argumentar aún ante superiores o ante pares, ¿no? La argumentación como parte del funcionamiento con los elementos de Toulmin. La verdad que me pareció fantástico, aplicativo. Bueno, Julio, impecable, muy, muy interesante. Creo que se trata de otra intervención brillante de parte de todos ustedes. Han tenido desarrollos
impecables a partir de un modelo, un esquema, que es el de Toulmin, que sencillamente es una posibilidad entre tantas, pero otro desarrollo muy, muy bueno, partiendo de este supuesto, de parte de Julio en este caso, y que tomé nota de algunas cuestiones que son interesantes a modo argumentativo. En los 4 casos que escuchamos de puesta en funcionamiento del sistema de Toulmin, tal vez sin quererlo, han utilizado la tópica de Theodor Giebel. ¿Recuerdan la tópica de este autor planteada como el lugar común? Bueno, en los 4 casos ustedes se ofrecieron desde ese lugar generar, como había dicho, ¿no?, la empatía de quienes estaban del otro lado y decir, ¿vieron cuando vas a la playa pública y te encontrás con esta situación? ¿Viste cuando en una situación como estudiante te encontraste? Entonces, eso genera ponerse en el lugar de, y nos acerca desde la argumentación, nos atrae, hace que paremos las orejas, ¿no? Y escuchemos, y estemos atentos, porque nos representa, ¿no? Es muy interesante. Tal vez algunos de ustedes lo hicieron de forma voluntaria y otros sin querer hicieron uso de esto, que es el lugar común, ¿no? Aquello que nos interesa a todos, donde nosotros todos nos congregamos. Bien, también en el caso de Julio aparece la cuestión del auditorio, ¿no?, de Perelman, decir, ¿qué pasa cuando el auditorio es alumno frente al docente que está evaluando? ¿Qué tipo de auditorio es ese? Ya no estamos hablando de uno universal, necesariamente, sino de uno muy minúsculo, que después está, obviamente, adentro de un gran universo que es el universo académico, si se quiere, pero en ese momento donde yo estoy enfrente dando un examen oral con un docente, que nos ha pasado infinidad de veces a muchos de nosotros, y es una realidad, y es un momento de argumentación, por supuesto, desde ya. Bueno, también Julio aparece, en el desarrollo de Julio aparecen muchos ejemplos de situaciones personales. Esto enriquece la argumentación. De vuelta nos coloca en este lugar empático, ¿no? Y también la reflexión, ¿no?, del desafío de la educación. Recuerden que la argumentación jurídica para los que pasamos por la Facultad de Derecho implicaba un seminario, no era una materia obligatoria. Sin embargo, muchas carreras de Derecho y de Jurisprudencia sí lo es una materia inclusive de introducción, o sea, de primer momento, de entrada en la Facultad de Derecho, para cualquiera que quiera formarse como abogado, ¿no? ¿Qué diferencia hay en aquellos que eligen tener la posibilidad de tomar estas herramientas como propias y aquellos que entienden que es un supuesto de introducción, ¿no?, a la carrera y a la formación como abogado? Me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, el desafío de la educación desde ese lugar, ¿no?, de empezar a tomar esas herramientas todos nosotros, cada vez más, que nos signifiquen configurarnos como mejores argumentadores. Bien, así que desde ese lado, felicitaciones a todos. Ahora se corta, nos volvemos a conectar, damos la palabra a aquellos que quieran hablar y que falte también desarrollar el sistema de Toulmin, y pasamos a una cuestión muy breve de mi parte, para